Perfecto, muchísimas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí presente y a la CIN, en especial al doctor Otto Sussman, pues por la posibilidad de poder compartir algo más del conocimiento que muchas veces nosotros decimos, no sé cómo se hace, no me interesa, los adultos los vacunamos, entonces la idea es poderles mostrar el día de hoy la evidencia científica que hay con respecto a la vacunación en el adulto que está con VIH positivo. La campaña, yo también vivo con VIH, con las personas que yo he trabajado y trabajo en la actualidad, y no es que sea portadora, sino desde que comencé mi formación y a trabajar y a aprender de VIH, pues también uno se vuelve doliente y partícipe y acompaña a estas personas en con esta enfermedad que en la actualidad está muy bien controlada y con muy buenos pronósticos de vida. Conflictos de interés ninguno. Y entonces empezamos haciéndonos una primera pregunta. ¿Por qué vacunar a un adulto? Principalmente estamos actualmente con los problemas de antivacunas, ya no están vacunando a los niños. Los países industrializados desde hace mucho tiempo, por disminución de la prevalencia, también disminuyeron estas campañas o hasta las abolieron, y tenemos actualmente pacientes adultos que nunca recibieron vacunación en la infancia. Igualmente hay vacunas que requieren refuerzos periódicos para mantener los títulos a nivel sérico. Y nosotros también, como explico yo, a medida que envejecemos, que nos salen canas, que nos salen arruguitas, nuestro sistema inmune también va envejeciendo, y esta es la inmunosenescencia, y que al paso de esto pues va afectándose la respuesta inmune frente pues a patologías que pueden ser 100% prevenibles. También tenemos que se encuentran en la actualidad vacunas que están indicadas para la población adulta y que también las debemos ofertar, y que han venido saliendo nuevas vacunas que en el transcurso de la charla vamos a ir viendo que también podemos ofertar a los pacientes adultos. Y entonces, ¿qué pasa con los adultos inmunosuprimidos, en especial el paciente VIH? Son pacientes y es una población que es vulnerable y que va a tener infecciones más frecuentes y más graves que el resto de la población general. Asociado a eso, la vacunación y las enfermedades que son 100% prevenibles tienen un impacto a nivel de la salud pública, donde van a ser parte de todo nuestro entorno, y van a ver cómo más adelante voy a demostrarles y darles la conclusión donde nosotros como personal médico, personal sanitario y hasta las personas que conviven con estos pacientes VIH positivos también tienen indicaciones de vacunarse. Y por último, pues para evitar los brotes. Y tenemos también fundamentos científicos donde ya hay estudios de inmunogenicidad tanto en vacunas, sobre todo acelulares. Son pocos los estudios que hay para vacunas de virus vivos atenuados, para utilizarlos siempre y cuando pues teniendo la seguridad del paciente, evaluando la inmunogenicidad de la vacuna y poder evaluar la eficacia y la efectividad de estos. Entonces, asociado a esto, ¿qué problemas vemos con los pacientes VIH? Uno, definitivamente sí sigue habiendo una gran dificultad de poder realizar estudios o ensayos clínicos controlados que nos permitan tener unas bases de datos grandes con este tipo de población. Sin embargo, las recomendaciones que se dan actualmente a nivel del CDC, de la ITSA y nuestra guía colombiana pues están basadas en estudios observacionales con niveles de evidencia y opiniones de grupos de expertos. Hay que tener en cuenta que las vacunas de virus vivos atenuados pueden tener alguna alteración a nivel de la inmunogenicidad. Estas aumentan en el paciente que es VIH positivo, y por ende van a tener unas indicaciones que van a estar de acuerdo al conteo de linfocitos CD4. Y igualmente la reactogenicidad en las vacunas vivas. Con respecto a la inmunogenicidad, se ve y se sabe que las vacunas acelulares o inactivas es menor, y por eso a veces tienen la indicación de recibir una dosificación o seguir con títulos de anticuerpos a nivel sérico. Existe en la actualidad falsas contraindicaciones de decir, no, usted tiene VIH, no se puede vacunar, pero cuando uno va al fondo de la historia y empieza a mirar patologías, sobre todo porque también los pacientes VIH viajan, van a lugares exóticos donde también debemos ofertar esta vacunación del viajero, podemos brindarle para la patología acorde al lugar de ubicación que se pueda o no utilizar, o brindar otras medidas de consejería como tal. Principal problema,
nunca o a veces no encontramos cuál es el mejor momento o el momento idóneo de ofertar la inmunización en estos pacientes. Entonces, la idea es buscarlo para que cuando lo tengamos enfrente no lo dejemos pasar y ofertárselo al paciente. Y existen pues conflictos con tratamientos en curso, que sabemos que muchas veces la vacunación es causal de generar estos aumentos transitorios de las cargas virales, los denominados BLIP, pero con un seguimiento posterior pues tienden a controlarse nuevamente. Entonces, estas son las recomendaciones a nivel de estratificación de los grupos de riesgo frente al paciente que es VIH. Se considera que es un paciente que no tiene como tal un compromiso inmune aquel que está con un recuento celular mayor de 500 células por milímetro cúbico. En el grupo que hay una limitación moderada, leve moderada, para recibir las vacunas son los pacientes que están con cargas, con recuentos de linfocitos CD4 entre 200 y 500 y se considera que es un inmunocomprometido severo cuando este recuento está por debajo de 200 células o en porcentaje para la población pediátrica, también muy útil, menor al 15%. Entonces, ¿a quién vamos a vacunar de los pacientes con VIH? Primera respuesta que tenemos, a todos. Lo que toca empezar a ver es en qué momento, con qué características y con qué dosis y frecuencia. Hay que tener en cuenta que este mito o urbano sigue persistiendo. Los pacientes que normalmente están enfermos o con mala salud, pocas veces les ofertamos la vacunación porque nos dedicamos a tratar las otras patologías. Y esta es una de las principales estigmas que persisten en estos pacientes, ya que usted tiene VIH, está enfermo, por tanto yo trato la enfermedad, pero me olvido de la parte de la prevención. Tenemos lo que les comentaba, las vacunas inactivas, donde en la actualidad se conoce que hay un amplio margen de seguridad, pero que la respuesta inmune que estas generan sigue siendo baja, pero alcanza a generar protección en los pacientes. Y cuando se evalúa el riesgo-beneficio, la indicación sigue siendo a favor de vacunar y si tenemos la posibilidad de vacunas inactivas, ofertarla. Las vacunas vivas atenuadas tienen unas contraindicaciones, hay unas absolutas, hay unas relativas, pero lo importante con estas vacunas es que nosotros debemos aprovechar esos periodos de inmunocompetencia que van a estar definidos principalmente por un recuento celular mayor de 200 células, principalmente. Y por último, lo que les comentaba, también debemos vacunar a las personas que conviven con nuestros pacientes, los cuidadores y el personal que trabaja en las instituciones donde pues se brinda la atención y seguimiento de estos. Esta es una tablita muy bonita que está publicada en el CDC, donde pues a través en la línea horizontal tienen todas las patologías de alteración de la inmunidad y en la línea vertical las vacunas que podemos ofertar en la edad adulta. Entonces nos vamos a centrar en esta que está subrayada, que es la de los pacientes con VIH, donde se va a tener en cuenta el recuento del linfocito CD4 si es menor de 200 células o mayor de 200 células. A través de lo que queda de la charla vamos a ir desarrollando cada una de estas. La lectura de esta tabla es a través de colores, es como una especie de un semáforo. Amarillo está con la indicación, con niveles de evidencia, también con recomendaciones. El rojo es una vacuna que se encuentra contraindicada. El color rosado es que puede, o sea, es en mujeres o personas, mujeres embarazadas, donde hay que mirarlo. El color gris es que no hay una recomendación y el color lila o moradito es aquellas que si hay algún factor de riesgo predisponente que aumente el riesgo de contraer la enfermedad, debemos ofertar esta vacunación. Entonces, los niveles de evidencia también reportados acorde a cada una de las patologías que son prevenibles para la vacunación y pues ahorita vamos a iniciar cada una desglosándolas. Entonces la primera, ¿por qué vacunar contra la influenza? Entonces tenemos que la influenza tenemos dos tipos de vacunas. La primera son los virus, la inactiva o la recombinante, que está la trivalente y la tetravalente. El estado
compra normalmente la trivalente. Algunas aseguradoras están también ofreciendo la tetravalente. Esta es la vacuna que se debe ofertar y miren cómo no tiene una indicación específica acorde al recuento de linfocitos CD4. Y la de virus vivos inactivos se encuentra contraindicada. La evidencia que tenemos en la actualidad es alta, con una recomendación fuerte. Hay que tener en cuenta que nosotros estamos en el hemisferio sur y por ende nosotros ofertamos la cepa del hemisferio sur, pero si yo estoy hoy en Colombia y posteriormente me traslado al Reino Unido, debería también inmunizarme con la cepa que esté circulando para hemisferio norte. Lo que les comentaba, la vacuna tetravalente o la trivalente, la que muestra mejor evidencia y su oferta es la tetravalente, y la indicación es una dosis de 0.5 mililitros de manera anual. Y la contraindicación de uso de influenza de virus vivos atenuados con un nivel de evidencia bajo pero una recomendación débil. A tener en cuenta con esta vacuna, aquellos pacientes que han presentado alergia a los principios activos, principalmente como lo es la proteína del pollo, el huevo y algunos antibióticos como la neomicina, pueden generar reacciones adversas severas. El antecedente de anafilaxia después de una dosis anterior de cualquier vacuna de influenza, presencia de convulsiones asociadas y que sean atribuidas a vacunación en el año anterior a esta colocación de la vacuna, lactantes menores de 6 meses, mujeres en el primer trimestre del embarazo y pacientes que cursen con síndrome de Guillain-Barré dentro de las 6 primeras semanas posterior a la colocación de la influenza. Tener en cuenta que las reacciones adversas se presentan en todas, las más frecuentes es el dolor a nivel del lugar de la punción, enrojecimiento, hinchazón e induración, pero que tienden a ser autolimitadas entre las primeras 48 a 72 horas. Y el más importante, lo que les comentaba, la presencia de los BLIP, que no nos debe alertar ni generar cambios en el tratamiento antirretroviral, pero siempre correlacionarlos con este antecedente de inmunización. Ahora, vacuna para el tétanos, difteria y tosferina. Se encuentra indicada, miren, sin ninguna contraindicación, acorde al recuento de linfocitos CD4. El nivel de evidencia es moderado, con recomendación fuerte. La idea es colocar 5 dosis, pero en la edad adulta se supone que el paciente viene ya inmunizado y ha recibido las 2 dosis. Se deben colocar los esquemas de 3 dosis y realizar un refuerzo a los 10 años o cada 10 años. La recomendación actualmente es de utilizar la vacuna, la TDA celular, contra el tétanos, la difteria y la tosferina para mayores de 7 años y la población adulta. Las principales contraindicaciones es la anafilaxia, que ya se haya confirmado, sobre todo a neomicina, streptomicina y las polimixinas. El haber cursado 7 días previos a la inmunización con una encefalopatía a la cual no se le haya dado un diagnóstico etiológico como tal, el antecedente de síndrome de Guillain-Barré 6 semanas tras la vacuna con tétanos, o sea, en el pasado, y trastornos neurológicos, principalmente una epilepsia no controlada o de muy difícil manejo. Hay que tener en cuenta que la vacuna de la influenza y de la tétanos y la TDA celular no requieren MIPRES. Están cobijadas por el plan de beneficios de salud. Más adelante les voy a mostrar en otras cuáles requieren MIPRES y cuando uno se mete aparecen muchos códigos y uno dice cuál de todas estas debo ofertar. Para las paperas, sarampión y rubeola, entonces tenemos que la indicación igualmente es una dosis anual sin importar el recuento de linfocitos CD4. Recordar que cuando estamos con vacunación de virus vivos atenuados no se debe colocar y principalmente, la anterior es esta, me confundí, esta es la MMR, se encuentra contraindicada en menores de recuentos celulares menor de 200 células y mayores de 200 células se debe utilizar. La evidencia es moderada,
con una recomendación fuerte. Hay que tener en cuenta que esta es una vacuna de virus vivos atenuados, más conocida como la triple viral, por lo cual, lo que les decía, contraindicación absoluta de colocarla con menos de 200 células. La indicación es 2 dosis que deben estar separadas con un promedio medio de 28 días. En algunos casos, uno también se lo puede pensar y decir más bien por qué no medimos cómo está la respuesta a nivel de títulos, por lo cual la utilidad de las serologías es una recomendación que puede aclarar y definir si realmente este paciente requiere la MMR o definitivamente ya cuenta con protección. Y lo mismo, el principal efecto adverso asociado a esta con la presencia de BLIP. Ahora, tenemos estas dos primas hermanas, la varicela y el virus zóster, y en estas encontramos con respecto a la varicela que se encuentra contraindicada cuando tenemos un recuento celular menor de 200 células. Y la del virus del herpes zóster no tiene en este momento como tal una evidencia de utilizarla en pacientes con VIH, por lo cual no se puede dar una recomendación. La recomendación para varicela es una evidencia moderada y recomendación fuerte, pero lo que les dije, menores de 200 células se debe evitar. Y hay que tener en cuenta que no vamos por ahora a ofertar a nuestros pacientes VIH sin importar el recuento celular esta vacuna. Sin embargo, también vemos pacientes inmunosupresivos, deprimidos que no son VIH y esta interacción sí hay que tenerla en cuenta, donde hay una interacción del virus varicela zoster con la vacuna del neumococo, por lo cual la recomendación que se da es que debe haber mínimo un lapso de 4 semanas para poder ofertarla. Les comparto esto porque pues muchas veces uno comienza como la formulo, me salen de todas estas cuál es la de la varicela, cuál es la del herpes zóster. Entonces están los códigos del MIPRES. Esta es la que se piden, varicela viva atenuada, y tenemos la 4202, que es la de varicela vivos atenuados, la cepa OCAMER 1.350 unidades formadoras, que es la de varicela, y la del zóster es la MEC 19400, para que sepamos cómo encontrarlas a nivel de la plataforma. Con respecto a papiloma humano, definitivamente la evidencia sigue siendo a favor de ofertarla, vacunarla, sobre todo en las edades tempranas, pues para evitar a posterior pues los procesos infecciosos. Va acorde no las dosis, sino las edades, dependiendo si estamos frente a población de género femenino o de género masculino. Entonces, tenemos que para papiloma humano la evidencia es baja con una recomendación fuerte. En Colombia tenemos en la actualidad las vacunas bivalente y la tetravalente. La nonavalente, aunque se encuentra en el mercado, les voy a mostrar ahorita que ya tiene INVIMA y tiene MIPRES, estamos esperando ya hace más de un año que ingrese a nuestro país. La vacuna bivalente principalmente pues va a prevenirnos para los serotipos, lo que son el 16 y el 18, que tienen una mayor relación con cáncer de cuello uterino, vulvar, vaginal y anal. Y la tetravalente, aparte de cubrirnos para esto, va a tener una inferencia a nivel de verrugas genitales y displasia. Y la nonavalente, que la estamos esperando con ansiedad. El esquema sugerido va acorde a la edad. En la actualidad, mujeres entre 14 a 45 años, esquema 026, o hay otro esquema que es 0, 1 y 6. Y en hombres la indicación ahorita está de 14 a 25 años, esquema 026. Si ustedes miran, esto no concuerda, pero es que esto es del año 2014. Y estas recomendaciones ya son aprobadas a partir del año 2017, finalizando 2017-2018. Y se debe evitar su colocación durante el embarazo. ¿Cómo la buscamos nosotros también a nivel de MIPRES? Tenemos estas tres, miren que ya tenemos aquí la bivalente, la tetravalente y la nonavalente, que pues en la actualidad no está disponible. Nosotros las que frecuentemente ofrecemos son la tetravalente. Neumococo, pues muy bien conocido, la mayoría de los programas la tienen muy bien instaurada. Recordar que no requiere tampoco MIPRES porque hace parte de los UNIRS, y que tenemos la indicación de colocar tanto 13 valente como 23 valente con
acorde pues al recuento de los linfocitos CD4. La mayoría de veces lo que uno ve es que uno espera que haya una restauración, una mejoría a nivel de la parte inmune, pues para lograr obtener títulos de anticuerpos adecuados y no perder esta vacunación. Nivel de evidencia moderado con recomendación fuerte, y aquí sí hay unas indicaciones como más específicas acorde si el paciente previamente ha estado inmunizado con una o con la otra. Si estamos con un paciente, en este caso adulto, que nunca ha recibido la vacunación, se debe iniciar con 13 valente y a las 8 semanas vacunar con 23 valente y posteriormente hacer un refuerzo cada 5 años con 23 valente hasta que cumpla 60 años. En adolescentes, muy posiblemente ya ha recibido esta vacuna. Hay que recordar que esta recomendación, ahorita en pediatría y en niños, se inicia con 23 valente, las guías cambian, se va a empezar a iniciar con 13 valente, acorde pues a los serotipos que circulan más actualmente en el ambiente. Entonces, en el adolescente tenemos 23 valente, debemos colocar 13 valente cuando ya hayan pasado 8 semanas de la inmunización con la 23 valente. Pero si es un paciente adulto y que previamente ha recibido la 23 valente, se debe colocar la 13 valente luego de haber pasado pues un año de la colocación de la 23 valente. Lo que les recuerdo y que es lo que uno casi siempre ve es que los refuerzos pues se nos quedan en el olvido y no los estamos haciendo como tal. Para el paciente VIH esta está contemplada como un UNIRS, pero para los demás pacientes a la 13 valente hay que hacerle MIPRES. Entonces lo encontramos como neumococo antígeno posilisacárido purificados y la indicación es la 29, el código es 2964, teniendo en cuenta este componente, el CRM 197, que es el que está garantizando una inmunogenicidad que perdure y que alcancemos título para esta. Perdón. Con respecto a la hepatitis A, entonces vemos que tiene una indicación sin importar el recuento celular, pero está en color lila. Entonces va acorde a aquellos pacientes que presentan factores de riesgo. La evidencia es moderada con un grado de recomendación fuerte, lo que les decía, personas o adultos que tengan factores de riesgo, el principal en este caso son hombres que tienen sexo con hombres, y la recomendación es aplicar 2 dosis con un intervalo de 6 meses. O también pacientes que viajen a zonas endémicas o hiperendémicas, como puede ser el África subsahariana, Asia Oriental y principalmente, o países pues que están en vía de desarrollo. Esta vacuna requiere la realización de MIPRES, esta es la recomendación con los códigos de cada una de estas. Para hepatitis B, afortunadamente tenemos que ahí hace parte de los UNIRS, y pues la idea es ofertar también la vacunación. Las guías del CDC recomiendan que no hay ninguna alteración si estamos con menos de 200 células o mayor de 200 células, pero sí se sabe que cuando estamos con conteos celulares por debajo de 200, el alcanzar títulos a dosis de 20 microgramos es más difícil. Entonces, o coloco 40 o más bien espero que haya una mejoría a nivel de la inmunidad celular para obtener los títulos. El nivel de evidencia es moderada con recomendación fuerte. Hay que recordar que títulos por encima de 10 unidades por mililitro se consideran protectores, pero el tenerlos por encima de 100, hace que el paciente tenga una seguridad más establecida. Esos pacientes tienden a ser depuradores rápidos de anticuerpo, y en cuestión de 6 meses podemos estar de 10 a pasar a de 100, a pasar a menos de 10 y aumentando el riesgo de una infección. Entonces hay que monitorizarlos por lo menos una vez al año. Frente a el Haemophilus influenza, la recomendación que en la actualidad tenemos es si es un paciente que cursa con factores de riesgo, que trabaje con la salud, que sea microbiólogo o microbióloga, o que vaya a zonas endémicas, donde pues se debe colocar frente al factor de riesgo como tal un nivel de evidencia bajo y recomendación fuerte. Meningococo, igualmente tenemos, acorde a los serotipos,
Los serotipos A, C, W y Y, dependiendo de la ubicación del paciente y los factores que éste tenga. Principalmente se da las personas que viajen a zonas endémicas, los que vayan a peregrinación a la Meca o estén al área subsahariana, tienen la indicación de colocársela, y dependiendo también del sitio geográfico se puede ofertar para el serotipo O, y van dependiendo de las dosis. La evidencia es moderada con un grado de recomendación fuerte. Se deben colocar 2 dosis con un intervalo de 8 semanas, y si el factor de riesgo es persistente a través del tiempo, sí se debe revacunar a los 5 años. Y pues esto comienza a evaluarse acorde al riesgo de las áreas endémicas o hiperendémicas. Requiere la realización de MIPRES, entonces tenemos para los serotipos AC y para el meningococo B la de multicomponente para realizarlo. Ay, bueno, me faltó, no sé, debería salir el de la fiebre amarilla. Traía unos mapas que muestran cuáles son las regiones del mundo que se debe vacunar frente a la fiebre amarilla. Es toda el África subsahariana y desde Centroamérica hasta la parte superior norte de Argentina. La recomendación es que si el paciente que es VIH y tiene un recuento celular, en este caso si es por encima de 500 células, se puede colocar, es una sola vez. Sin embargo, hay algunas recomendaciones que dice que se deben medir los títulos de anticuerpo a nivel sérico para asegurar que este paciente queda vacunado. Igualmente, la recomendación es que se debe evaluar el riesgo-beneficio acorde a donde el paciente se vaya a trasladar, y que no solamente es la vacunación, sino brindar esa educación de evitar la picadura, utilizando repelentes, utilizando mangas y pantalón largos, o el uso de los mosquiteros principalmente. Para terminar ya la charla, entonces tenemos como conclusiones que la vacunación del paciente VIH disminuye el riesgo de infecciones, que en la inmunización se debe tener en cuenta no solamente la seguridad, sino la inmunogenicidad de las vacunas. Debemos individualizar a cada paciente con su patología y su situación inmunológica actual, evaluar el riesgo entre más temprano lo tengamos para aprovechar el momento donde el estado inmunológico nos permita pues ofertar la inmunización. Y por último, no olvidarse que vacunar a los convivientes del entorno y sobre todo nosotros, el personal médico y sanitario, porque podemos ser también como fómites de una transmisión cruzada. Ay, aquí está. Quedó al revés, discúlpenme. Esto es lo que les comentaba de fiebre amarilla, lo que recomiendan acorde a la ubicación en el globo terráqueo, lo que va desde Panamá hasta la parte sur de Argentina y todo el África subsahariana, con las otras recomendaciones. Por último, pues termino con una frase que me gusta mucho de la Organización Mundial de la Salud, que dice que a excepción del agua limpia, ningún otro factor, ni siquiera los antibióticos, han ejercido un efecto tan importante en la reducción de la mortalidad como lo es la vacunación. No sé, a todos ustedes, muchísimas gracias por la atención. Si hay alguna pregunta.